de que Cristo sí resucitó. Tenemos las cartas. Hoy, por ejemplo, estamos meditando en la carta de San Pablo a los Corintios. Ya he dicho varias veces cómo primero se escribieron las cartas y después los evangelios. Y en las cartas, pues hoy encontramos el testimonio de San Pablo diciendo que Cristo ha resucitado. Y dice, mire, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y también la fe de ustedes. Y más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo a quien no ha resucitado. San Pablo aclara muy bien, es real, Cristo resucitó. Si no, pues no tendría sentido estar predicándoles esto. Es cierto, Cristo resucitó. Luego lo encontramos en los evangelios, cuando nos narran la experiencia de la resurrección del Señor, cuando van las mujeres al sepulcro, cuando también aparece San Pedro y San Juan, que van al sepulcro, en fin, y lo encuentran vacío. Las personas que puedan ir a Jerusalén, cuando ustedes vayan a Jerusalén, van a encontrar la tumba allí y no van a encontrar el cuerpo del Señor. Está la tumba vacía. Los budistas encuentran la tumba de Buda. Los musulmanes encuentran la tumba de Mahoma. Los cristianos encontramos la tumba del Señor, pero no encontramos el cuerpo del Señor allí. No está muerto, porque Él no está muerto, Él está vivo. Insisto, ese es el núcleo de nuestra fe cristiana católica. De ahí porque también nosotros festejamos al niño Jesús, el Emmanuel. Lo festejamos porque Cristo resucitó, porque Cristo rompió las ataduras de la muerte, porque Él está vivo y a Él le gusta que meditemos en su encarnación, que meditemos en su pasión y que meditemos en su resurrección. Son misterios de nuestra fe cristiana católica. Y entonces, al meditar un misterio como un énfasis de la vida del Señor, ese énfasis es sanador para nosotros, es sanador. Hay personas que si se sienten mucha unción al meditar la pasión de nuestro Señor. Bendito sea mi Dios. Eso es un medio maravilloso, pues porque es que Él es Dios, y desde ahí el Señor derrama bendiciones. Otros meditan y nos sentimos protegidos y acompañados al contemplar el misterio de su encarnación. También, bendito sea mi Dios, porque allí el Señor está dando regalos especiales en ese misterio de su encarnación. Otros meditan la resurrección. Entonces también, otro regalo maravilloso, el contemplar a Jesucristo resucitado, luego de haber pasado por la muerte en cruz. Pero ¿por qué estos misterios? Porque es que Cristo es Dios, porque es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque lo encontramos resucitado. Ustedes nunca van a celebrar, o bueno, ustedes no, pero nunca se va a celebrar, por ejemplo, a Buda niño. O a Buda, no sé qué otra cosa de Buda habrá que pensar en él, no sé. O Mahoma pequeñito. No. O en fin. Pues no, porque ellos no son Dios. En cambio, de nuestro Señor Jesucristo sí podemos meditar esos misterios. ¿Por qué? Porque Él es divino, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y siendo todo un Dios, se abajó. Y luego da la vida en la cruz por nosotros. Tengo más tarde una celebración donde voy a meditar sobre esa frase muy equivocada de decir que
la pasión y muerte del Señor fue un fracaso. Eso no fue ningún fracaso. No es fracaso. Pero eso ya está para la siguiente Santa Misa. Encontramos cómo hay testimonios muy bellos luego de los apóstoles, de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los apóstoles. Cuando yo aquí hablo mucho de que tenemos que ser fieles a lo que está en la Sagrada Escritura y a lo que nos han enseñado los santos padres son los discípulos de los apóstoles, o los que estuvieron muy cercanos a los apóstoles, ¿sí? O por lo menos discípulos de los apóstoles, ¿sí? Pero tuvieron una cercanía muy, muy, muy cercana. Por ejemplo, encontramos a San Ignacio de Antioquía, en el año 115 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía era de Siria y fue discípulo de San Juan, el evangelista. Hay que creerle a él porque él fue discípulo del apóstol San Juan. Y San Ignacio de Antioquía, él fue martirizado por los romanos, fue, dice, triturado como trigo por los leones. Fue llevado a Roma y fue lanzado a los leones. Un obispo maravilloso, un mártir. Él muere martirizado por los romanos, y en todas sus cartas que él envía a los cristianos de entonces habla de la resurrección de Cristo como la base de su fe, como la base de su fe. ¿Y por qué muere? Porque él sabe que Cristo resucitó y que él también va a resucitar. Luego tenemos, por ejemplo, a un padre también que yo quiero muchísimo porque lo estudié cuando estaba en la teología, San Policarpo de Esmirna, del año 110. Él se dejó martirizar, a él lo quemaron. Y murió con el gozo de volver a vivir con el Hijo de Dios. Tenía muy claro la resurrección del Señor. San Justino, también maravilloso. Yo quiero mucho a San Justino, porque San Justino es el primer apologista de nuestra iglesia, defensor de la fe. En el año 165 después de Cristo, San Justino, era un filósofo, y él va a escribir que todos los sistemas filosóficos del ser humano ofrecen meras proposiciones filosóficas, pero el cristianismo, dice San Justino, ofrece a Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de Jesús de Nazaret. Son los santos padres de la iglesia que nosotros no podemos dejar de lado. Ellos recibieron esa enseñanza de los apóstoles, fueron los primeritos que estuvieron ahí pendientes del mensaje cristiano, y eso es lo que tenemos como cristianos hoy que defender. Cristo resucitó. Murió en la cruz, pero sí resucitó. Tenemos un hombre, no es cristiano, pero sí es un hombre que lo que él dice vale la pena, porque era un historiador romano llamado Flavio Josefo. Este señor, él va a decir que en un libro que escribió llamado Antigüedades, él dice que la resurrección de Jesús de Nazaret es la evidencia más grande de este grupo que se llaman los nazarenos. Él decía como en aquel tiempo, antes de ser llamados cristianos, los paganos los llamaban nazarenos, y decían los nazarenos, ellos sí tienen como muy claro que la resurrección de Jesús. Él lo escribió como un historiador, no como hombre de fe, pero es decir, es valioso ese testimonio porque nos damos cuenta que lo primero que
que identificaba a los primitivos cristianos era eso: Cristo sí resucitó. Luego de haber muerto en la cruz, Cristo resucitó. Está vivo. Hoy tenemos muchísimos errores, muchísimos errores. Y mucha gente católica se está dejando llevar por esos errores. Uno de ellos es un ejemplo bobo, pero la gente cree que es así. Algunos, no, Cristo no resucitó. Cristo, luego de su muerte en la cruz, se evaporó, se convirtió en gas. Una cosa ilógica. Eso lo creen los testigos de Jehová. Otros van a decir, no, Cristo murió que se quedó dormido en la cruz y luego se lo robaron. Y luego él apareció por allá en China, en el Tíber, por allá se fue, se casó, tuvo hijos y tuvo hijas y tiene una familia muy grande. Y él no murió en la cruz, sino que hasta quedó un ratico y ahí después se fue para otro lado.